tecnología como en otras instituciones. Él tiene una experiencia profesional muy vasta en materia de innovación y desarrollo tecnológico, planificación estratégica en el ámbito económico, financiero y sobre todo para la generación de nuevos negocios, nuevas oportunidades de negocio. Él ha practicado, como dije, pues la docencia en la Universidad de Sevilla por más de 20 años, creo que más de 25, correcto, Juan Manuel. Correcto, sí, uno lleva siendo viejo, efectivamente. Y ha dado diversas asignaturas, en particular los temas de emprendimiento, negocios, competitividad, mejora continua y saneamiento en cuenta de resultados. Ha dirigido más de 80 proyectos de fin de carrera con enfoque en aspectos financieros, tecnológicos, en innovación y creatividad y gestión de conocimiento. Y tiene competencias en varias áreas, en liderazgo, en trabajo en equipo, creatividad, innovación, entusiasmo, gestión del cambio, orientación a los resultados, desarrollo de negocio y resiliencia. En particular en este momento, además de la cátedra que desempeña en la universidad en pregrado y en posgrado, también se desempeña como presidente de la comisión ISO 389, que tiene que ver con el tema de innovación a nivel de la Unión Europea, de manera que domina mucho este tema también con sus colegas de otras universidades de la Unión Europea. Bueno, te damos la bienvenida, profesor Juan Manuel, para que nos orientes en este tema. En Venezuela, particularmente, pues es mucho lo que hay que hacer en materia de innovación y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, sobre todo siendo competitivos a nivel mundial, en ese escenario mundial donde no puede haber ya condiciones de protección y otras que hemos vivido durante muchos años, pues prácticamente 3 o 4 décadas vivimos situaciones de protección, de economía protegida que no dio resultados a la larga. Bueno, bienvenido. Entonces, vamos a primero a escucharte y luego tendremos un conversatorio seguramente sobre los temas que nos vas a tratar. Muy bien, pues entonces tomo la palabra, si te parece, Alfredo, y si les parece al resto de participantes en este coloquio. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es agradecerte, Alfredo, la oportunidad que me has dado de poder participar en este foro. Para mí es un honor el poder compartir este tiempo pues con todos vosotros y también, por supuesto, dar las gracias a ANIP, a la Asociación Nacional de Ingeniería y Hábitat, que bueno, pues que también me permite, ¿no?, el acercarme a todos ustedes y el poder, pues, charlar un rato sobre temas que a mí personalmente me apasionan porque, bueno, vienen formando parte de mi desarrollo profesional, pues, prácticamente desde que terminé la universidad y me dediqué a la actividad profesional, ¿no? Yo la presentación que voy a compartir, ya lo hablaba esta mañana con Alfredo, no es una presentación técnica, se trata simplemente de dejar encima de la mesa una serie de reflexiones. Yo no sé si a lo mejor es mejor que cerremos los micrófonos, digo, porque creo que hay algo de retorno y igual es mejor el cerrar los micros. Entonces, como decía, la presentación que voy a hacer no es una presentación técnica, al contrario, es poner encima de la mesa una serie de reflexiones, una serie de criterios que yo utilizo a la hora de hacer lo que hago y a partir de ahí, pues también tener toda la valoración de ustedes y, por supuesto, pues abrir el diálogo, abrir el coloquio, pues para seguir avanzando y seguir aprendiendo sobre estos temas, ¿no? Sobre lo que puede ser la innovación como herramienta de competitividad y creación de valor. De manera que se suscite el debate y que, bueno, pues
que generemos un clima de diálogo en torno a este tema que espero sea tan interesante para ustedes como desde luego lo es para mí, ¿no? Y para empezar, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque realmente esta frase de Pascal creo que me viene muy al hilo de la situación que me he encontrado a la hora de preparar esta charla, ¿no? Y es que estamos a final de curso aquí en Europa, en España. El curso académico termina justo ahora, a mitad de julio, y estamos pues con toda la dinámica de finalización de exámenes, de presentación y defensa de los tribunales de los trabajos fin de grado y fin de máster. Y es verdad que son tiempos complejos, por lo tanto, les pido disculpas por adelantado. Si ven que me extiendo más de lo normal, pues por favor siéntanse con total libertad para interrumpirme y decirme que estoy excediéndome en el uso de la palabra, lo cual, de ser así, les aseguro que no me sentiré incómodo, todo lo contrario, le agradeceré el que me den los avisos pertinentes y yo pues los escucharé y los acataré de buen grado. En ese sentido, Alfredo, pues ya que estás también como moderador y como interlocutor, pues igualmente te digo que te sientas con total libertad si crees que me estoy extendiendo más de lo necesario. Todo lo contrario, tómate todo el tiempo que sea necesario, por favor, que nos interesa mucho el tema. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy en día, ¿no? Empezar cualquier charla, cualquier discurso, cualquier coloquio, pues tiene que empezar por la descripción de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Una realidad que se debate entre una crisis sanitaria, ¿no? Indiscutible, diría sin precedentes, tal vez la peste de principios del siglo XX, en 1918, ¿no? Pues pudiera tener quizás un parangón similar, una comparación similar a lo que estamos pues, padeciendo en la actualidad con esta maldita crisis del coronavirus, ¿no? Una crisis sanitaria que está pues transformando muchísimas de las formas de vida y de comportamiento, ¿no? No solo tenemos el drama de las personas que han padecido y que están padeciendo las secuelas de esta terrible crisis, sino también cómo está transformando todos los hábitos, las formas de relacionarnos, de comportarnos, y evidentemente pues supongo que a partir de ahora el mundo no lo sé si será igual que como era antes. Eso no quiere decir que tenga que ser peor, pero desde luego seguramente será distinto, ¿no? Pero junto a la crisis sanitaria no podemos dejar de lado el reconocer que esta crisis sanitaria ha traído una crisis económica también sin precedente. Yo pido disculpas igual, se entiende que pueda estar frivolizando cuando pongo Ibáñez ya falleció, es un humorista, digamos, un autor de tebeos español que a mí personalmente de pequeño me gustaba mucho y siempre pues he leído con cierta fruición, ¿no? Con cierta pasión todo lo que escribía y todo lo que hacía, porque siempre creo que en esta vida hay que intentar acercarse al humor y tomar pues la realidad, sea cual sea, siempre con cierto humor, ¿no? Y por eso pongo esa imagen. Pero en cualquier caso, sea como fuere, lo cierto es que la realidad en la que nos encontramos no solo habla de una crisis sanitaria, sino que habla también de una crisis económica que está evidentemente también pues, transformando todo lo que hasta ahora conocíamos. Y yo entiendo que cuando me dirijo pues a un pueblo como el de Venezuela, pues también sé que cuando hablamos de este tipo de circunstancias, pues posiblemente sepan entender bien cuáles son los motivos de hablar de
de este tipo de situaciones, ¿no? Pero si bien esta es la realidad que tenemos, yo quisiera apuntar un punto de optimismo, ¿no? y positivo, ¿no? Es decir, que porque si echamos la vista atrás, ¿no? Y hacemos un análisis de lo que ha ido ocurriendo, es verdad que esta crisis es una crisis, como decíamos, posiblemente sin precedentes o con muy pocos precedentes, pero lo cierto es que detrás de cada crisis siempre ha habido un proyecto empresarial que ha triunfado y que ha salido adelante, ¿no? Y si hacemos un pequeño flashback y retrocedemos en el tiempo, vemos que bueno, las barras grises estas que aparecen, ¿no?, en vertical representan momentos de situaciones de crisis que hemos vivido. Y como pueden ver, en cada una de ellas siempre hay algunas empresas que han nacido de procesos de crisis importantes y que la mayoría de ellas hoy en día incluso todavía persisten, ¿no? Y con bastante relevancia y con bastante presencia en nuestras vidas, ¿no? Y si por remitirnos un poco a quizás las etapas más recientes, ¿no? Pues en la crisis de los años 70 con el embargo del petróleo, pues vimos el nacimiento de Microsoft o de Apple. En la crisis de los 80, la crisis energética de los 80, pues nacieron empresas como Adobe, Electronic Arts, Whole Foods, en la crisis de los .com, en los años de los 90, 2000, final de los 90, Apple lanzó su producto iPod o el iPhone posteriormente, o más recientemente en la crisis del 2009, ¿no? Con lo que fue la crisis financiera, y aquí en Europa y en España la crisis del sector de la construcción, empresas como Airbnb o Uber se crearon después de esos periodos de crisis. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que las crisis también son momentos de oportunidad, ¿no? Y como tales deberíamos de verlas, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una crisis, que es la crisis del COVID, y lo que tenemos que plantearnos es qué ocurrirá en la etapa post-COVID, ¿no? Es decir, que no sabemos si alguno de los proyectos, que cualquiera de los que estamos hoy aquí reunidos y charlando en torno a este tema, pues lo veremos, ¿no? Crecer y desarrollarse y tener el éxito que han tenido otros proyectos empresariales que han surgido a la luz de procesos de crisis similares a los que podamos estar viviendo hoy en día. Por lo tanto, dicho esto, ¿no? y viendo también la situación de crisis como una oportunidad en la que podemos poner en marcha proyectos empresariales, incluso personales, ¿no? En los que estemos pensando ahora mismo, lo que parece es que tenemos que inventarnos una nueva realidad. Es decir, esta realidad yo creo que no nos vale. Estoy seguro que no nos vale. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Y tenemos que pensar en que hay que diseñar otra realidad, una nueva realidad. Una nueva realidad donde ya empezamos a ver cómo empezamos a conectarnos a través de las redes sociales, la medicina empieza a poderse administrar a distancia, la energía no solo procede de fuentes de combustibles fósiles, sino que cada vez la posibilidad de aprovechar fuentes de energía renovables es cada vez más real.
La población, pues cada vez vivimos más años y por lo tanto con una calidad de vida francamente buena y es una realidad que está ahí. Y desde luego, lo que es el modelo de industria 4.0, 5.0, donde la hiperconectividad del 5G, donde la robótica colaborativa es ya una realidad, donde la fabricación aditiva es cada vez algo más cercano y más accesible, donde la ciberseguridad es algo que cada vez está más presente, donde todo este tipo de tecnologías cada vez son más familiares y más comunes, pues evidentemente son elementos que debemos de tener en cuenta para pensar en esa otra realidad en la que tenemos que pensar y que tenemos que diseñar y que inventar, ¿no? Pero claro, yo entiendo que cuando se dicen cuando se lanzan este tipo de mensajes, ¿no? Cualquiera podemos pensar que tampoco hay que tirar de demagogia, ¿no? Es decir, no seamos demagogos, no digamos las cosas bonitas que a lo mejor a todos nos gusta escuchar. Y alguno pudiera pensar que realmente la realidad es la que es y no hay otra, y eso de inventar otras realidades pues es cosa de las películas, ¿verdad? Y que solo los grandes artistas de Hollywood son los que nos pueden transportar a otras realidades, pero los que estamos aquí, los que realmente estamos representando nuestra vida y nuestro día a día, eso de la realidad es la que es y lo que tenemos que aguantar y aprender es aguantar, a capear el temporal y aceptar la realidad tal cual es y demás, ¿verdad? Yo, ante eso, lo que digo es que yo siempre creo que no. Es decir, yo siempre creo que la realidad es esta o cualquiera otra. Siempre digo que hay siempre una manera distinta de hacer cualquier cosa y que tenemos que estar convencidos de que las cosas son así, pero pueden ser de cualquiera otra manera, ¿verdad? Y tengo una imagen que quiero poner, que seguramente conozcan todos ustedes, donde hay una chica, ¿verdad? No sé si bailarina, podamos suponer que sí, que es una bailarina que danza dando vueltas y que algunos es posible que la estén viendo girar en el sentido de las agujas del reloj, es decir, el giro a derecha, ¿verdad? Pero no sé si habrá alguno de los presentes que estén viendo la imagen que puedan ver a esta chica bailando en sentido contrario, ¿no? O girando en sentido contrario. Como no sé si alguno de los presentes lo ve girar a esta chica en un sentido u otro, vamos a hacer un juego de imágenes para poner las tres imágenes de la chica girando simultáneamente. Lo que ocurre es que si miramos a la imagen de la izquierda, seguramente lo que vemos, nos fijamos en la imagen de la izquierda y luego pues, vemos la imagen central, lo que estamos viendo es que el giro se produce efectivamente hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Pero si nos fijamos en la imagen de la derecha, justo en el lado contrario, resulta que el movimiento cambia y que ahora lo que antes giraba en un sentido, ahora está girando en el sentido contrario. Supongo que a todos le pueda estar pasando esta realidad, ¿no? Es decir, que vamos cambiando de ver la chica está girando, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, la vemos girando en un sentido, y si nos fijamos en la imagen de la derecha, resulta que vemos que la imagen central resulta que va cambiando de giro. Y de hecho, si
nos fijamos con la mirada un poco entre izquierda y derecha, vemos que la figura central va cambiando hacia un lado y hacia otro, ¿verdad? Es decir, parece que la realidad es una, parece que tenemos una imagen de una chica que gira de una forma determinada, pero resulta que dependiendo de dónde pongamos la referencia, de dónde pongamos el foco, pues la realidad es una o justo la contraria, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos es que la figura central que tenemos ahora mismo en la pantalla es una figura sin referencias, ¿verdad? Al no tener referencias, nuestro cerebro construye un modelo determinado para tratar de entender qué es lo que está viendo. Procesa la realidad que está viendo, la interpreta y la desarrolla en un formato determinado, ¿verdad? La falta de referencias es lo que nos lleva a que hagamos una interpretación libre de lo que estamos viendo. Por otro lado, ocurre también que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y cada uno tiene sus responsabilidades, tiene sus cometidos, tiene sus funciones dentro de nuestro organismo. Mientras que el hemisferio izquierdo es más responsable de la parte más racional, nuestro hemisferio derecho es más responsable de la parte más emocional. Y ocurre, cuando tenemos imágenes así, sin referencias, pues ocurre que cuando nuestro cerebro está ocupado en una situación más emocional o cuando está trabajando más la parte más emocional, pues estaremos viendo las chicas girando a derecha. Cuando nuestro cerebro está en una posición más racional, estamos ejercitando más nuestro hemisferio izquierdo y veremos a estas chicas girar hacia el lado izquierdo. Es decir, que dependerá por supuesto, de nuestra propia genética, de nuestra propia constitución, de nuestra educación, de nuestra formación, pero también de la situación particular en la que nos encontremos cada uno, en el que trabajemos más un hemisferio u otro y por lo tanto adoptemos una interpretación de la realidad más racional o más emocional. Cuanto más trabajemos la parte emocional, más seremos capaces de trabajar en nuestro potencial creativo. Cuanto más seamos capaces de conectar elementos que estaban separados, estaremos siendo más creativos. Y de eso se encarga la parte del hemisferio derecho, la parte más emocional, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es construir una nueva realidad, intentemos trabajar esa parte del hemisferio derecho, esa parte más emocional, donde siempre lo afectivo favorece más el desarrollo de la creatividad. Y la creatividad es la antesala ante cualquier proceso de resolución de problemas, ¿no? Cuando tenemos un problema, sabemos que la forma de resolver un problema, primero es reconocer el problema, ¿verdad? Lo segundo es hacer el acopio de información que está relacionado con el problema. El tercero, analizar esa información. El cuarto, tratar de buscar soluciones alternativas al problema que tenemos. Quinto, evaluar las diferentes soluciones o las diferentes alternativas que hayamos encontrado. Y sexto, implementar la solución mejor que haya resultado del proceso de evaluación que hayamos llevado a cabo, ¿verdad? O sea, pero podríamos pensar, por tanto, que si estamos en una demanda de búsqueda de una nueva realidad, solamente con la creatividad sería suficiente. Y permítanme que les diga que tristemente no es así, ¿verdad?
Es decir, tristemente, la creatividad no es suficiente, posiblemente sea condición necesaria, pero no suficiente para encontrar soluciones que nos permitan llegar a otra nueva realidad, una realidad que funcione y que sirva como alternativa a la que tenemos. Y pongo una imagen ahí donde posiblemente pues esta chica tenía una idea fantástica, ¿verdad?, para tener un sistema, digamos, quizás no permanente, pero sí más continuado, ¿verdad?, para bueno, pues sonarse la nariz, si tiene alguna pequeña destilación, ¿verdad? Pero creo que nadie iríamos por la calle con el rollo de papel higiénico que decimos acá en España, puestos en la cabeza como solución como alternativa a los pañuelitos de papel. Por lo tanto, necesitamos algo más, es decir, necesitamos una nueva realidad. La creatividad nos puede ayudar a encontrar o a adentrarnos en esa nueva realidad que tanto necesitamos, pero no es suficiente solo con acudir a la creatividad. Por lo tanto, necesitamos unas reglas de juego, necesitamos entender bien cómo abordar esta situación, esta circunstancia en la que nos encontramos, en la que tenemos que salir de nuestro círculo de confort. Yo siempre digo que no hay que salir del círculo de confort, lo que hay que hacer es aumentarlo simplemente, es decir, yo nunca renunciaré a mi círculo de confort, ¿verdad? Lo que sí querré será ampliarlo, pero necesitamos algunas reglas, necesitamos alguna fórmula, alguna indicación que nos ayude a encontrar ese camino, ese vehículo que nos permita encontrar el diseño de esa nueva realidad. Por lo tanto, permítanme que comparta con ustedes algunas reflexiones, son breves, y vuelvo a insistirles que si me extiendo más de lo preciso, por favor, corten mi intervención. Pero si ponen sobre la mesa algunas reflexiones que sirvan para el debate y que, bueno, pues que sirvan para quizás, no sé, tal vez movernos de la silla y pensar si realmente algo de esto pueda sernos de utilidad. En la primera reflexión quiero empezar con una pequeña historia que posiblemente conozcan. Esta historia habla de un jeque árabe que al morir dejó en herencia a sus 3 hijos los 19 camellos que tenía. Al mayor le dejó la mitad de los camellos en herencia, al hermano de en medio le dejó la 4ª parte de los camellos y al menor, al hijo más pequeño, le dejó la 5ª parte de los camellos que tenía. Claro, cuando los hermanos pues ven la herencia que habían recibido, al hijo mayor le correspondían 9 camellos y medio, al de en medio le correspondían 4 camellos con 75 y al pequeño, bueno, habría que ajustar los decimales, ¿verdad?, para irnos a los 19 camellos, pero le correspondían algo menos de 4 camellos, ¿no? Claro, los 3 hermanos, cuando ven la herencia que les había dejado el padre, pues se dan cuenta de que efectivamente tienen que trocear a un camello, ¿no? Es decir, y ellos eso no lo querían, por lo tanto empiezan a discutir porque los camellos ellos los querían para el transporte, no para carne. Y por lo tanto esta solución de trocear un camello para repartirse los trozos y que efectivamente cumplir digamos, los intereses del padre y cumplir los deseos que el padre le había dejado en la herencia, pues realmente era algo muy, muy complicado, ¿no? Y empezaron a discutir y lo cierto es que no se ponían de acuerdo, porque, bueno, pues el mayor proponía que, dado que él era el mayor, ¿no?, y que tenía la mayor cantidad de camellos, pues quizás le correspondía el llevarse 10 camellos. El de en medio decía que al contrario, que ni para el mayor ni para el pequeño, sino que
debía de la fracción de camello que quedaba suelta, se la debía de quedar a él, y el pequeño pues obviamente decía, vamos a ver, yo me llevo menos camellos en la herencia solo porque soy el menor, porque tengo menos edad, y yo creo que esa fracción de camello me la debería de llevar yo. Lo cierto es que como no se ponían de acuerdo, los tres hermanos pues lo que hicieron fue llamar al gran sabio, ¿verdad? Llamaron al gran sabio que llegó en su camello, y este gran sabio, pues, bueno, supongo que ya saben todos la solución que les dio, ¿verdad? Lo primero que les dijo es, perdonen, pero yo tengo que cobrar mis honorarios por el servicio que les voy a prestar porque ya tengo la solución a su problema. Bueno, los tres hermanos, cuando realmente escucharon aquello, se llenaron de júbilo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si realmente tiene el problema resuelto, si tiene una solución, díganos cuánto le tenemos que pagar y estaremos encantados de hacerlo, ¿verdad? El gran sabio expuso cuáles eran sus condiciones y cuáles eran sus honorarios, y una vez que los tres hermanos accedieron, pues les dio la solución, y la solución era bien sencilla, ¿verdad? El sabio lo que hizo fue decirle a los tres hermanos, tengan mi camello, les cedo mi camello temporalmente. Claro, los tres hermanos dijeron, pero temporalmente no nos vale, nosotros lo que queremos es tener una solución permanente, y el gran sabio les dijo, no se preocupen, no se preocupen, se quedarán el camello tanto tiempo como lo necesiten. Ah, bueno, si es así, no hay ningún problema, dijeron los tres hermanos, ¿verdad? Y entonces, claro, ya cuando tenían 20 camellos, pues el reparto era muy sencillo, porque el hermano mayor, que se llevaba la mitad de los camellos, pues la mitad de 20 eran 10, se quedó con sus 10 camellos, encantado, sin problema. El hermano de en medio, que se quedaba con la cuarta parte de 20 camellos eran 5, y encantado también con sus 5 camellos. Y el pequeño, que tenía la quinta parte de 20 camellos eran 4, y también pues muy contento y muy satisfecho porque ya no tenían que partir ningún camello. Lo cierto es que si el mayor se llevaba 10, el del medio se llevaba 5 y el pequeño se llevaba 4 camellos, 10 más 5 más 4 eran 19 camellos, sobraba un camello, que fue el que recogió el gran sabio después de cobrar sus honorarios, y se marchó una vez que había aportado la solución a los tres hermanos, ¿verdad? Esta historia me sirve para plantear algo que les quiero contar. Pero antes de eso, quiero hablarles de otra historia. Y esa historia está relacionada con algo que ustedes tienen allá y que yo valoro enormemente, porque yo soy muy chocolatero, soy muy fan del chocolate, ¿verdad? Y cuando en mis clases a mis alumnos les pongo esta imagen, ustedes allá tienen chocolate fantástico y un cacao maravilloso, ¿verdad? Pero yo la pregunta que les hago a mis alumnos es que me digan, al hilo de la imagen que les pongo, que es una imagen pues tal como esta, ¿verdad? Le digo que me indiquen el nombre de un país europeo, ¿verdad? Porque si hablamos de países de allá, de su territorio, evidentemente, pues Venezuela, seguro que aparece como de los primeros, ¿verdad? Pero yo les pido que me digan el nombre de algún país europeo que les evoque la imagen que les pongo en la pantalla, y normalmente pues suele aparecer el nombre de Suiza, ¿verdad? Suiza, Bélgica, como nombres normales de países que suenan a países chocolateros, ¿verdad? Y cuando oigo hablar de Suiza o de Bélgica, pongamos Suiza, les pregunto a continuación, les digo, ahora les voy a hacer una pregunta mucho más compleja, les voy a hacer una pregunta mucho más complicada. Y es que les pido, por favor, que me indiquen con exactitud a la centésima el número de hectáreas de cacao que tiene Suiza para la producción de su chocolate, ¿verdad? Bueno, obviamente la respuesta a priori podría ser difícil, pero lo cierto es que es muy fácil de responder, ¿verdad? Suiza no cuenta con plantaciones de cacao, no tiene cacao. Suiza
es conocida como gran país chocolatero, pero realmente no tiene cacao. Suiza empezó fabricando el chocolate porque un suizo, Henri Nestlé, empezó a mezclar ese cacao que empezó a distribuirse por Europa y que fueron los monjes españoles que recogieron bueno, pues la tradición de traer cacao de allá, cacao de ustedes, ¿verdad? Bueno, en principio inicialmente posiblemente de México, Colombia, entiendo que también Venezuela, pero inicialmente parece ser que fue Hernán Cortés el que trae el cacao aquí a España. Son los monjes los que empiezan a distribuirlo por Europa y es verdad que aquello que era una bebida energética, que lo es de hecho una bebida energética, bueno, pues tenía un sabor amargo bueno, pues que hacía que creaba un cierto rechazo, ¿verdad? Y bueno, este señor suizo lo que hizo fue mezclarlo con leche condensada y crear un producto, pues no solo que energéticamente era muy potente, sino que además tenía un sabor exquisito, ¿verdad? Entonces, hilando, ¿no?, ambas historietas, ¿no? Y pido disculpas si me estoy, digamos, dilatando en este tipo de relatos, ¿verdad? La historia del padre del jeque árabe que deja en herencia sus 19 camellos a los hijos y el sabio la solución que les da. Y cómo Suiza es reconocido como país chocolatero realmente sin tener ni una sola hectárea de cacao, lo que me lleva a preguntarme si realmente la frase que pongo ahora mismo en la pantalla es correcta o no, ¿no? Es decir, si la riqueza de un territorio se mide por la cantidad de recursos que posee, ¿no? La riqueza de un territorio, la riqueza de alguien, de cualquiera de nosotros, se mide realmente por la cantidad de recursos que posee. Y yo, pensando precisamente en lo que ocurre, ¿no?, con Suiza y el chocolate, tengo que concluir inevitablemente que no. Es decir, que la riqueza de un territorio no se mide por la cantidad de recursos que posee, sino por su capacidad de ponerlos en valor. Es algo de lo que estoy convencido y es algo que me acompaña desde hace mucho tiempo y es lo que intento siempre tener presente, ¿no? Es decir, quizás no importarme tanto la cantidad de recursos que posea, sino la capacidad de ponerlos en valor, ¿no? Y aquí hay como tres elementos en esta enunciación, ¿no? Que es, por un lado, la riqueza de un territorio, algo esencial, es decir, algo absolutamente necesario, ¿verdad? La riqueza no como opulencia, sino como necesidad, como capacidad para, bueno, pues para abastecer las necesidades básicas del territorio. Por otro lado está el hecho de la cantidad de recursos que se puedan tener y, por último, la capacidad de ponerlos en valor, ¿no? Y cuando veo que la palabra recursos aparece, ¿no?, como elemento esencial del proceso de generación de riqueza, siempre tengo presente un recurso universal que está en todo y que está en todos y que debemos de tenerlo muy presente porque precisamente poniendo ese recurso en valor es como seremos capaces de generar riqueza. Y cuando hablamos de recursos, pues podremos estar pensando, bueno, recursos energéticos, podemos estar pensando en el agua como un recurso universal, ¿verdad? De hecho, bueno, ya se sabe que las guerras del futuro serán por el agua, ¿verdad? Por quien tenga agua y quien pueda compartir el agua con terceros, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de recursos naturales como puedan ser el sol, el viento, el agua. Yo estoy hablando de un recurso
que está en cada uno de nosotros y que tenemos que aprovechar desde por la mañana que nos levantamos hasta por la noche que nos vayamos a la cama para ser capaces de ponerlos en valor. Es un recurso además que cuanto más se comparte, más crece. Al contrario que otros recursos, que cuando uno lo comparte posiblemente pues se queda, pues lo que cede a un tercero, ya eso lo deja de tener. En este caso, con este recurso, cuanto más se comparte, más crece. Y me estoy refiriendo al conocimiento. El conocimiento, pongo ahí la curva de efectivo, la curva de efectivo en la que apelo, hago referencia a la norma UNE 66920. Las normas UNE son normas españolas, ¿verdad? Y esta norma lo que nos explica es cómo es el proceso de desarrollo de un producto, ¿no? Como al principio, en la línea del tiempo, a la izquierda de la pantalla, pues empezamos en vertical, tenemos la generación de flujo efectivo y cómo pues en las primeras etapas, en las etapas de I+D, en las que estamos inventando el producto, un nuevo producto, pues lo que estamos haciendo es invertir en I+D y empezamos en ese proceso de inversión de recursos, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser recursos humanos, al final todo es dinero, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso son recursos que vamos invirtiendo, la curva empieza a descender hasta que llega un momento en el que nuestro producto ya está preparado, ya tenemos una versión beta, una versión alfa que lanzamos al mercado, empiezan a generarse las primeras ventas y entonces la curva de efectivo empieza a coger una pendiente, a tomar una pendiente positiva hasta que corta la línea del tiempo, ese momento del punto muerto, del break-even, ¿verdad?, en el que se equilibran ingresos y gastos y empieza ya a crecer con una generación neta de cash flow positivo o de beneficio, ¿verdad?, según queramos entenderlo, y hasta que llega un momento en el que nuestro producto ya está maduro en el mercado y tenemos que sustituirlo por otro, retirarlo o hacerle algún tipo de revisión, renovación, revamping, retrofit, rediseño, llamémosle X, ¿verdad?, para que nuestro negocio pues siga vivo en el mercado. A lo largo de todo este proceso, que hay algo que va ocurriendo, es que se va transformando el conocimiento. Ese conocimiento tácito, inicial, que empaquetamos y que protegemos de la manera que sea, bien mediante secreto industrial, patente, de la manera que sea, ¿verdad?, que luego de ese conocimiento tácito lo transformamos en conocimiento explícito, porque lo que queremos precisamente mediante las labores de marketing, comercial, etcétera, es que todo lo contrario, es decir, que se conozca en el mercado para que se produzca ese proceso de adquisición por parte de terceros, el proceso de venta. Bueno, pues eso va ocurriendo a lo largo de toda la curva de efectivo de nuestro producto, la transformación del conocimiento. Y todo esto, pues, lo que me lleva es a poner una definición de innovación, de manera que, para mí, la innovación, con independencia de las diferentes definiciones que podamos encontrar en el manual de Oslo, manual de Frascati, de la OCDE, pues las diferentes normas que existen de gestión de la innovación y como bien antes comentaba Alfredo, pues tengo el honor de presidir el Comité Europeo de Normalización en gestión de la innovación. Bueno, pues con independencia de que existan diferentes definiciones, ¿no?, más o menos universales, académicas, establecidas y demás, yo me atrevo a poner esta definición de innovación en la que digo que la innovación es la transformación del conocimiento en valor, ¿de acuerdo? De manera que ese recurso que todos tenemos,
que es el conocimiento en forma de competencias. Ya saben que las competencias tienen 3 niveles: el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. Saber hacer relacionado con los conocimientos y experiencias, el poder hacer relacionado con las herramientas y las habilidades, y el querer hacer relacionado con la motivación, ¿verdad? Bueno, pues quedémonos con esa definición de innovación, en la que vamos a decir que para nosotros la innovación, como herramienta, como fórmula para transformar la necesidad, la realidad en la que estamos, va a ser esa manera de poder transformar el conocimiento en valor. Bien, lo que ocurre es que, dicho esto, realmente entiendo que necesitamos algo más, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo conseguimos transformar el conocimiento en valor? Bueno, pues yo para eso recurro a Henry Ford, que Henry Ford, más allá de que siguiera las tesis de Taylor, lo cierto es que sí que aportó ciertas ideas interesantes sobre todo para digamos, el desarrollo que queremos plantear en la tarde de hoy, ¿no? Y es que Henry Ford decía que si teníamos que desarrollar un nuevo producto, la pregunta que teníamos que hacer a nuestros clientes no era qué necesitaban, ¿no? Porque él decía, claro, en su sector decía que si preguntábamos a los clientes qué necesitaban, siempre nos dirían que caballos más rápidos, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta acertada no es qué, sino para qué. Y en ese sentido, lo que quería poner encima de la mesa es que lo interesante de todo esto es que hagamos un enfoque funcional, ¿verdad? Es decir, que siempre nos preocupemos más del para qué tenemos que hacer algo nuevo y no tanto para el qué. Porque si nos preguntamos qué hay que hacer, siempre terminaremos en la descripción técnica de lo que hay que hacer. Y a nuestro cliente la solución técnica realmente no le interesa. Lo que le interesa es qué funciones estamos aportando para resolver sus problemas, ¿no? En la imagen que tenemos en la pantalla, el famoso modelo T de Ford, oye, si nos dijeran que ahora tenemos un vehículo en el que no existen las ruedas, sino que es tipo jet foil, ¿verdad? Como el hovercraft que va desplazándose por el agua con una cortina de aire, y tuviéramos un vehículo que fuera así, sin neumáticos, que, bueno, oye, que no sufrieran pinchazos, que la amortiguación fuera más blanda o más cómoda, ¿verdad? Pues no creo que nadie dijéramos no, pero yo quiero seguir con mi coche, mi carro, quiero seguir que tenga sus 4 ruedas, ¿verdad? Realmente a nosotros no nos interesan las soluciones técnicas como clientes, como usuarios. Lo que nos interesan son las funciones, las funcionalidades que tienen los productos que utilizamos. Por lo tanto, si innovación es la transformación del conocimiento en valor, vamos a intentar llegar a transformar ese conocimiento en valor primero mediante el enfoque funcional. Es decir, preguntándonos para qué tenemos que hacer cosas nuevas y no tanto qué es lo nuevo que tenemos que hacer. La segunda reflexión, y voy un poco más rápido porque quizás me esté extendiendo, es utilizar algo que, bueno, yo siempre intento mirar en ese ejercicio de sinéptica, de tratar de emular lo que ya funciona, pues miro un poco a la analogía directa, es decir, a nosotros mismos, ¿no? Y nosotros tenemos un mecanismo potentísimo dentro de nuestro organismo, que es la sinapsis, ¿no? La sinapsis, la manera en la que nuestras neuronas trasladan la información de una a otra mediante ese proceso químico, ¿no? En la que hay unos elementos que van transformando la información. Esa información es procesada convenientemente y se dan las instrucciones, pues, para, en este caso, retirar el dedo de la llama para no quemarnos, ¿no? Es cierto que también hay sinapsis inhibidoras, ¿verdad? Y que algunos podrían empeñarse incluso sabiendo que se están quemando, no retirar el dedo y terminar quemándose. Pongo este ejemplo porque creo que debemos de utilizar la sinapsis
sinapsis en cualquiera de las actividades de transformación del conocimiento en valor que pongamos en marcha en nuestra vida. Y cuando hablo de sinapsis y hablo de actividades empresariales y hablo de innovación, evidentemente me estoy refiriendo a la forma de colaborar, a la forma de cooperar, ¿verdad? Debemos de sumar sinergias, debemos de sumar competencias, porque cuando estamos hablando del desarrollo de nuevos productos, cuando estamos hablando del desarrollo de nuevos procesos, de nuevos servicios, cuando estamos hablando de soluciones, cuando estamos hablando de cambiar la realidad, pues normalmente todo el conocimiento necesario para llevar a cabo ese proceso no reside en una única persona. Pongo el ejemplo de la monovolumen de Chrysler cuando la lanzó en el año 1983, la Chrysler Voyager, fue éxito de ventas en Estados Unidos, y en Europa Renault, que es una empresa automovilística también bastante innovadora, se dio cuenta, ¿verdad?, del potencial que tenían este tipo de vehículos y lanzó en Europa la Renault Space. Cuando otros fabricantes de vehículos se dieron cuenta del mercado tan interesante que existía en torno a este tipo de vehículos, los monovolúmenes, también se dieron cuenta de que iba a ser muy difícil poder entrar en un mercado que estaba, por una parte, en Estados Unidos dominado por Chrysler, con la Voyager, y por otro lado, en Europa, por Renault, con la Space. Y lo que hicieron fue dos grandes grupos, uno americano y otro europeo, Ford y Volkswagen, unir sus capacidades, crear una alianza estratégica para diseñar conjuntamente un mismo vehículo, fabricarlo. De hecho, se fabricó en Europa, en Palmela, una ciudad cerca de Lisboa, la capital de Portugal, y lanzar al mercado el mismo vehículo con distintas marcas. De hecho, la Ford Galaxy y la Volkswagen Charan eran exactamente el mismo vehículo, con desarrollado conjuntamente en una alianza estratégica por Ford y por Volkswagen, y luego comercializado, pues cada uno con su estrategia comercial y con su marca correspondiente, ¿verdad? Luego también por la alianza que SEAT, una empresa española de fabricante de vehículos, tenía con Volkswagen, pues también tuvo la licencia para lanzar al mercado la SEAT Alhambra. Es el mismo vehículo con tres marcas distintas, pero mismo chasis y misma fabricación. Fue la manera en la que Ford y Volkswagen pudieron entrar aprovechando economías de escala, reducción de costes por diseño compartido, ingeniería compartida, fabricación compartida. Fue la manera en la que estas empresas pudieron entrar en el mercado de los monovolúmenes. De otra forma, hubiera sido muy difícil poder ser competitivas en un mercado que estaba ya monopolizado, por un lado en España por Renault y por otro lado por Chrysler. Por lo tanto, segunda idea que quiero poner encima de la mesa: si innovación es transformar el conocimiento en valor, si debemos de adoptar ese enfoque funcional de pensar en el para qué y no tanto en el qué, hagámoslo de forma colaborativa, de forma compartida, es decir, en colaboración. La tercera reflexión tiene que ver con cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y ahí en la imagen que pongo, eso, bueno, me estoy retrotrayendo ahora casi al origen de los tiempos. Eso que marco en verde eran los dominios del Imperio Romano, ¿eh? Estamos hablando del siglo I, siglo II, cuando el Imperio Romano, con Adriano y Trajano, tenía pues todo el dominio del Mediterráneo. Las cosas en ese momento, digamos que el conocimiento, la innovación, el desarrollo de productos, la tecnología, en el mundo, en aquel mundo, ocurría a orillas del Mediterráneo, ¿verdad? Todo pasaba allí. Ese mar era el que servía de nexo, de relación para el intercambio de ideas, de conocimientos, de productos, de mercancías, de todo.
Hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy en día las cosas han cambiado. Es otro mar el que tiene el protagonismo y sus orillas también sirven para el intercambio de ideas, de productos, de conocimientos, de tecnologías, ¿verdad? Pero ya no es el Mediterráneo, ahora es el Pacífico. Las cosas ocurren a orillas del Pacífico. Y creo que es muy interesante tener esto en cuenta para saber cuál es el foco, dónde hay que ponerlo y cómo hay que mirar al mundo en el que vivimos ahora mismo y cuál es la forma de entender el mundo que tenemos hoy en día. Desde luego, ustedes allá en Venezuela creo que lo tienen en este sentido más fácil que nosotros porque están ahí, es decir, están mucho más cerca de ese, digamos, posicionamiento geoestratégico que ahora mismo gobierna la manera de hacer las cosas y la manera de entender el cómo se puede transformar el conocimiento en valor. Europa, pues como no espabilemos, nos quedaremos pues como lo que ya prácticamente empezamos a quedar para el turismo de sol y playa, y para turismo de museos y de historia, pero realmente de desarrollo tecnológico, de innovación, de generación de valor, pues cada vez tenemos menos peso. Hoy en día la tecnología, el desarrollo tecnológico no ocurre a orillas del Mediterráneo, ocurre a orillas del Pacífico. Y eso creo que es algo muy importante y muy interesante que tenemos que entender. Bien, por no extenderme mucho más, la cuarta reflexión tiene que ver con, bien, si tenemos que transformar el conocimiento en valor, creo que un punto de partida muy importante es saber por dónde empezar, ¿no? Es decir, muchas veces, yo soy, como decía en la presentación Alfredo, soy profesor de emprendimiento, de creación de empresas y me encuentro con muchos emprendedores que me traen ideas de negocio que realmente lo que les digo es, pero bueno, vosotros no habéis echado un vistazo a vuestro alrededor, no habéis dado cuenta de lo que pasa en vuestro entorno, no sois conscientes de lo que están demandando aquellos que están a vuestro lado. A veces es tan sencillo como simplemente abrir los ojos, abrir los oídos, ¿verdad? Prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y a partir de ahí tomar nota de cómo podemos iniciar un proceso emprendedor o un proceso innovador, que para mí son sinónimos. El emprendimiento y la innovación son ideas bastante parecidas, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces se nos escapa el darnos cuenta que realmente en el día a día, en nuestro día a día, en el día a día de los que están a nuestro alrededor, hay demandas permanentes de, bueno, pues problemas, necesidades, quejas, cosas que faltan y que pueden ser puntos de inicio de procesos de innovación. El problema que yo veo quizás es que a veces nos falta capacidad de mirar con atención y de saber ver lo que otros no ven, ¿no? Como ocurría con el ejercicio aquel de la bailarina que giraba a un lado y a otro, ¿no? Y yo a veces, pues, a mis alumnos también, ¿no? Les pongo este ejercicio, ¿no? Y digo, venga, ahora vamos a trabajar un poco la mente, ¿no? Que ya puede que estemos un poco anquilosados después de estar tanto tiempo oyendo al profesor, ¿no? A hablar, venga, pues vamos a hacer un alto en el camino, ¿no? Y vamos a sacar entre todos cuál es la secuencia que sigue esta serie numérica, ¿no? Y les doy un tiempo a mis alumnos para que traten de averiguar cuál es la secuencia de esta serie numérica, ¿no? Y después de un tiempo veo que alguno igual se atreve a darme alguna explicación de cuál cree que es la secuencia de esta serie numérica. Es cierto que a lo mejor son capaces de explicar los 2 o 3 primeros
elementos de la secuencia numérica, algunos al cuarto, pero luego ya empiezan a no ser capaces de saber cuál es el código, ¿no?, que establece ese orden y no otro, ¿no? Y algunos me dicen, profesor, es que eso debe ser una clave complejísima, ¿eh? Eso debe ser un algoritmo muy complicado y que, por lo tanto, en el tiempo que usted nos da, es imposible que seamos capaces de averiguar, ¿no? Yo le digo, pues, yo creo que no es tan complicado, es más, yo creo que es bastante sencillo. Lo que ocurre es que hay que mirar con otra mirada, ¿no? Y la secuencia, es decir, la manera en la que esos números están ordenados es simplemente por orden alfabético, ¿no? Es decir, pues evidentemente son números, pero son números que también son palabras, ¿no? Entonces, primero sería el 0, luego es el 5, luego es el 4, luego es el 2, luego es el 9. Es decir, ¿qué ocurre? Que estamos excesivamente formateados en una única dirección, ¿eh? Vemos números y entendemos que para identificar el orden de esos números tenemos que hacer operaciones algebraicas con ellos, ¿verdad? Pero no somos a lo mejor capaces de ver que además de números son palabras, palabras que están codificadas de una forma muy particular, con unos dígitos, pero que bueno, pues, eso no nos lleva a poder identificar cuál es la codificación de esa serie, ¿verdad? Por lo tanto, lo que digo es eso, ¿no? Es decir, mira a tu alrededor, pero mira intentando ver lo que otros no son capaces de ver, ¿no? Sí, a veces también pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, si alguien es capaz de ver algún círculo en esta imagen, igual alguno ya conoce esta imagen y sí que es capaz de ver los círculos, porque si no, quizás sea difícil, ¿no? Pero si yo marco uno, ¿verdad? Si yo marco uno de los círculos, ¿verdad que ya se ven el resto de los círculos? Se ve que efectivamente ahí están esos círculos que antes a lo mejor, no sé si alguno no era capaz de ver. Bueno, pues, insisto, mira a tu alrededor, pero trata de mirar con miradas distintas. Ese hemisferio derecho que tenemos en nuestro cerebro y que es capaz de utilizar toda la capacidad emocional y no solo racional que tiene nuestro cerebro, utilicémoslo y pongámoslo en valor, ¿vale? La quinta reflexión tiene que ver de nuevo con, bueno, pues con el proceso, con la curva de efectivo, es decir, si el proceso de desarrollo de un producto es de esa forma, algo que me preocupa muchas veces es, pues, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del Concorde, ¿no? Un desarrollo que fue realmente muy significativo porque suponía un avance importante en la calidad de los vuelos que conectaban Londres y Nueva York, ¿no? Y que en el momento en el que surge este avión supersónico para transporte de pasajeros, pues realmente acortó significativamente los vuelos, el tiempo de vuelo entre Londres y Nueva York, ¿no? Y que de en torno a 9 horas se quedarán en bueno, menos de 4 horas, ¿no? Volando a 2 veces la velocidad del sonido a 18.000 metros de altura. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este gran producto estrella que realmente fue una auténtica revolución en el transporte aéreo de su tiempo, ¿verdad? Bueno, una de las circunstancias es que el proceso de desarrollo inicialmente estaba previsto en un periodo más corto, pero se extendió. Inicialmente se habían previsto 8 años y finalmente fueron 14 los años del desarrollo. Es decir, ese valle de la muerte, ese Death Valley, desde que empezamos con el desarrollo de un producto hasta que encontramos el break-even, pues fue mucho mayor de lo que inicialmente se había esperado. De manera que si inicialmente estaba prevista una inversión de 1.000 millones de dólares, la inversión final para el desarrollo del producto, no para la explotación, sino para el desarrollo, fue de 4.000 millones de dólares, es decir, 4 veces lo que estaba inicialmente previsto.
Eso llevó a que todo lo demás ya funcionara mal, ¿no? Es decir, para tratar de recuperar esa inversión que no estaba prevista en el diseño inicial del proyecto, el billete hubo que ponerlo a un precio muy por encima de lo que era un billete normal en el vuelo Londres-Nueva York, ¿no? De manera que un billete estándar en el Concorde estaba en $9.300 en los años 70-80, cuando el precio normal apenas superaba los $1.500. Pero lo peor de todo fue que el diseño no se hizo bien, es decir, pues, ¿qué ocurrió? Se aprovecharon para tratar de minimizar el impacto de la inversión inicial, pues se colocaron unos motores antiguos de Rolls-Royce, unos motores de Snecma Olympus 593, que era un diseño antiguo, con lo cual el consumo era muy elevado y hacía un ruido también excesivo, que eso impedía que el avión no pudiera aterrizar o despegar, no solo por la longitud de pista que necesitaba, sino también por las restricciones medioambientales que algunos aeropuertos, algunas ciudades impusieron y impedían que el avión operase en determinados aeropuertos, ¿no? Fatídicamente, el 25 de julio del año 2000 tuvo un accidente, fue un accidente mortal de un Concorde, y en el año 2003, el 26 de noviembre del año 2003, se operó el último vuelo del Concorde. Ahora mismo pues están acumulados, ¿no?, como chatarra en un hangar los Concorde que quedaron y que están sin operar, como digo, desde el año 2003. El proyecto del Concorde jamás generó un solo euro de cash flow positivo para sus propietarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto también me parece que tiene que ser algo muy interesante y muy importante a la hora de concebir un nuevo producto, a la hora de desarrollar un nuevo producto. Esto es lo que llamamos la trampa de efectivo. Y es pensar que porque tenemos un proyecto muy innovador, que se trata de una innovación de ruptura, una innovación radical, ya vamos a tener el éxito en el mercado. En absoluto, en absoluto. Es decir, tenemos que controlar muy bien toda la fase de diseño, porque si no, podremos estar cayendo en una trampa de efectivo en la que jamás seamos capaces de recuperar la inversión que habíamos realizado. Quiero finalizar, pues, de esta forma con una última reflexión, y es, bueno, pues viendo un poco en el escenario, ¿no?, de cara al mercado, ¿no?, y cómo la distribución de clientes cuando se lanza un nuevo producto al mercado, un producto innovador, ¿no? Lo cierto es que en esa función de distribución, que se puede asemejar a una campana de Gauss, a una función de distribución normal, vamos a tener la mayoría de nuestros clientes en torno a la media, donde van a estar, de una parte, los conservadores, es decir, aquellos que realmente no son demasiado propensos al cambio. Por otro lado, vamos a tener los pragmáticos, es decir, como clientes que fundamentalmente demandan soluciones, y solo a izquierda vamos a tener unos pocos que demandan tecnología, ¿de acuerdo? Ahí van a estar los visionarios, los entusiastas tecnológicos, los early adopters, etcétera y demás, ¿verdad? Yo siempre digo que deberíamos de concentrarnos en aquella parte de nuestra función de distribución que están la mayoría de nuestros clientes, porque si no, igual terminaremos cayendo en la trampa de efectivo, y por lo tanto que nos centremos más en ofrecer soluciones más que en ofrecer tecnología, que la tecnología sea un medio y no un fin. Y a veces nos equivocamos, y sobre todo los ingenieros somos muy dados, perdón que hable de los ingenieros, porque entiendo que no todos los que estamos hoy aquí compartiendo esta charla
pues tengamos que ser ingenieros, pero yo, por desgracia, quizás lo soy, ¿verdad? Quiero decir que igual también hay arquitectos, y entonces pido disculpas por ello, pero lo cierto es que los ingenieros, y se lo recrimino mucho a mis alumnos, pensamos que la tecnología es un fin y la tecnología, en mi opinión, en mi modesta opinión, es siempre un medio y no un fin, porque lo que el cliente demanda no es tecnología, básicamente lo que demanda son soluciones, ¿verdad? Este es el caso de Juan Corominas, un militar español que yendo a Estados Unidos vio cómo se fregaba el suelo allá y desarrolló la fregona. Y por eso siempre pienso que realmente aquí tenemos un ejemplo de que la tecnología no tiene por qué ser la clave para el desarrollo de un proyecto innovador, ¿verdad? Y para terminar ya, y con esto de verdad que termino, sí que es verdad que, retomando esa idea de la curva de efectivo, abajo tenemos el riesgo de realización cuando llevamos a cabo, ¿verdad?, cualquier proceso de transformación de lo que sea, de generación de un nuevo producto. Tenemos el riesgo de realización que se compone del riesgo técnico, ser capaces de desarrollarlo, y luego el riesgo de aceptación en el mercado, ser capaces de que el mercado quiera lo que hemos hecho, ¿verdad? Tenemos que tener presente que, con independencia de que nuestra innovación sea muy potente, de que nuestra idea sea muy buena, de que nuestra innovación realmente aporte mucho valor, hay algo que siempre nos puede ocurrir, y es el coste del cambio. El coste del cambio. Y pongo el ejemplo del teclado QWERTY. El teclado QWERTY se diseña para ser ergonómicamente el peor diseño para el trabajo manual, es decir, es el que hace que nuestras manos trabajen lo máximo. ¿Por qué? Porque el teclado QWERTY se piensa cuando las primeras máquinas de escribir, las Underwood, se construyen, son elementos mecánicos con unos martillos que se traban y que, por tanto, lo que se hace es un diseño de un teclado que lo que hace es que distribuye las teclas de manera que el riesgo de que se traben los martillos sea mínimo. Por lo tanto, las teclas que se suelen utilizar más frecuentemente, lo que se hace es que se ponen lo más separadas posible en el teclado. Eso que inicialmente tenía sentido, hoy en día, desde luego, pues obviamente todos podemos entender que no lo tiene, ¿no? Que ya no hay martillos mecánicos y ya no hay elementos, y sin embargo seguimos utilizando el teclado QWERTY, ¿verdad? Simplemente por un problema del coste del cambio, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuánto está dispuesto nuestro cliente a soportar en el cambio a un nuevo producto. Y estamos hablando de la curva de aprendizaje, si es muy alta o no, de la inversión inicial que tenga que hacer, de la confianza que le genere el nuevo producto. ¿Cuántas veces el coste del cambio que hemos visto en nuestro peluquero? ¿Cuántas veces hemos salido diciendo ya no vuelvo más a este peluquero, no me gusta el corte de pelo que me hace, y sin embargo volvemos siempre al mismo, ¿verdad? El coste del cambio tiene que ver en parte con la rutina, tiene que ver con los hábitos. Las rutinas son necesarias. En nuestra vida necesitamos ciertas rutinas, todo no pueden ser decisiones nuevas cada día. Pero es cierto que si todo es rutina, a veces podemos encontrarnos con que efectivamente bueno, ese coste del cambio juegue en contra precisamente de lo que estamos hablando de la innovación. Y termino ya hablando del coste del cambio y sabiendo que estamos precisamente abocados al cambio, ¿no? Es decir, la realidad nos dice, la historia de la humanidad nos dice que estamos en proceso continuo de cambio. No sabremos si terminaremos como el inspector Gadget, ¿verdad?, llenos de artilugios y demás. Ya aparecen ciertos elementos biónicos que parece que quizás algún día podamos terminar así, pero simplemente teniendo en cuenta esto,
termino con esta frase de Edison, ¿verdad? De que todo esto al final está muy bien que hablemos de creatividad, está muy bien que hablemos de innovación como la transformación del conocimiento en valor, está muy bien que hablemos de colaboración, está muy bien que hablemos de la trampa de efectivo, está muy bien que hablemos de la innovación radical, de innovación tecnológica, pero al final lo cierto es que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, con lo cual no nos queda otra que seguir trabajando. Por mi parte, pues simplemente quiero dar las gracias a todos por la atención, pedir disculpas una vez más porque sé que me he extendido más de lo necesario y a partir de aquí pues abrir el debate. Yo dejo de compartir la pantalla, si os parece, para volver a poner la cámara, ¿vale? Y no sé si la idea es pues tener algún tipo de debate, preguntas, en fin, comentarios. Estaré encantado de escuchar todo lo que podáis aportar. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Manuel González Ramírez por su excelente presentación filosófica y llena de reflexiones y ejemplos sencillos, salvo lo del algoritmo que a lo mejor nos quedamos cortos, ¿verdad? En el caso de Venezuela tenemos una cantidad de circunstancias que nos hacen más complejo, digamos, esa posibilidad de no de recuperar, sino de convertirnos en una economía competitiva, en una economía que identifique esas oportunidades de mercado y que realmente logremos superar la situación, digamos, de retroceso a la cual hemos llegado, ¿no? Y dentro de la academia hay varias comisiones que están muy preocupadas por este tema. De manera que, claro, si estamos cerca del Pacífico, como tú mencionaste, Juan Manuel, estamos cerca, pero estamos lejos, porque realmente solo nos llegan algunos que otros productos y nos llegan las noticias, pero estamos muy lejos de esos centros de innovación. Sin embargo, tus reflexiones nos dan esperanza, por lo menos así las veo yo, y quisiera abrir el debate, no tomar yo la palabra, sino que la tomen otros y yo en algún momento también participaré. Entonces está abierto el derecho de palabra para que todos opinemos, por favor, y creemos un conversatorio de esto para ver si enriquecemos a Juan Manuel con nuestros problemas y vicisitudes. No Yo veo creo que manos estamos levantadas. exhaustos ya. Eduardo Uroz es el presidente de la Academia de Ingeniería. Adelante. No se escucha, Gerardo. Vamos a tratar de repetir. Voy a ver qué pasa. El micrófono, Eduardo. No, Ahora, como que sí. el micrófono está bien. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo decía que el tema del Atlántico que nos unió, creo que todavía no ha pasado de tener, sobre todo para América, no deja de ser el área más, el océano, el medio de unión más importante. El Pacífico es lejos para América. Hay unos cuantos países que están tratando de vincularse hacia el Pacífico. El
Un ejemplo muy importante es Vancouver, en Canadá, en la Columbia Británica, pero y tal vez algo en California. Los países del sur intentan con esta alianza del Pacífico vincularse y yo pienso que nosotros debemos hacer un mayor esfuerzo en los vínculos sobre el Atlántico. Para nuestras relaciones son de siglos, tenemos la facilidad del idioma, los dos idiomas de la península son muy parecidos, los tres ahora son muy parecidos y se pueden comprender fácilmente en los otros, los portugués, que hablan los brasileños, que son muchas personas, y el español, pues que corre de norte a sur en toda América. Entonces, esta parte colaborativa es muy importante a ambos lados del Atlántico. Yo creo que tomo ese aspecto, ¿no? Lo otro es el aprendizaje de lo que significa la innovación y de lo que significa ver. Y creo que la academia y las facultades de ingeniería, estamos aunque hay muchos personas que estamos compartiendo, que algunos pudieran no ser ingenieros. En Venezuela la arquitectura y el urbanismo forman parte, como vienen de una facultad inicial común, se consideran parte de la ingeniería. O sea, las ingenierías del agro, las ingenierías de arquitectura y urbanismo y el resto de las ingenierías, todas forman parte de la academia y forman el núcleo dentro de las universidades que se conoce genéricamente como las ingenierías. Bueno, el tema es que a nuestros jóvenes en las facultades de las ingenierías no se les hace ver el nuevo rol que deben desempeñar. La mayoría están educados, fuimos educados para ser empleados, no para pensar, sino que ocupar un cargo, desempeñarlo lo mejor posible, pero no para pensar en una posibilidad. Eso es un proceso educativo. Esta charla lo refuerza, lo aclara, lo fortalece. Hay que crear la convicción en los jóvenes profesionales de que sí son capaces y posibles de crear por sí mismos. Por supuesto, tiene trascendencia del marco jurídico, de las reformas sociales correspondientes para darle la protección a los emprendedores, el soporte a las pequeñas y medianas industrias, el pasar de la visión de las empresas familiares a la empresa familiar profesional, gerenciada. Cuando un dueño no diga, no, yo debo transmitir a mi segunda o tercera generación a alguien de mi familia, sino a un gerente profesional y poder distinguir las diferencias que existen entre ser accionista, ser directivo, ser un thinker, el equipo pensante y en los doers, el equipo productor. Eso es parte de un proceso que tiene que internalizarse. Y esta charla ha sido muy educativa. Hay muchos aspectos de esta charla sobre lo que necesitamos reflexionar y difundir. Difundir en nuestras áreas, en nuestras propias universidades, en nuestras propias facultades y en nuestro gremio, tanto los que están en Venezuela como los venezolanos pertenecientes al gremio que están en otros países tratando de buscar empleos cuando podrían intentar innovar en esos países. Bueno, muchísimas gracias. Creo que pongo estos dos temas, el tema de la colaboración en ambos lados del Atlántico y el tema de la enseñanza del emprendimiento, de la innovación y de la creación de esa conciencia de que sí podemos hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo.
no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que, aunque ahora mismo yo ¿Qué fue la voz? Se fue el audio, Juan Manuel, se fue el audio. de desarrollo Repite otra vez. geoestratégico realmente si está a orillas del Pacífico, evidentemente el Atlántico es absolutamente vital. Hay muchos lazos a mantener, sin duda. Pero yo creo, de todas formas, dicho eso, que hoy en día el conocimiento, la tecnología, sí, se ha desplazado hacia esa parte y tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no velamos por lo que está ocurriendo allá, a orillas del Pacífico, y no sabemos gestionar de forma adecuada lo que está ocurriendo allá, pues igual perdemos el tren, del tren del protagonismo a nivel mundial. Pero totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y muchas gracias por tus aportes. Bueno, quisiera comentarte, Juan Manuel, que varios grupos dentro de la academia han estudiado el tema de la diáspora venezolana y las posibilidades que tiene Venezuela con eso que llamamos ahora la nación venezolana, que son los que están todavía en el territorio y los que están afuera. Al parecer las experiencias de la China y la India han traído a lo largo de muchos años resultados importantes donde las personas que salieron de sus países enviaron de regreso conocimientos, regresaron muchos de ellos y esos son parte de las capacidades nuevas que tienen esos países. Las migraciones europeas que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, algo similar aportaron porque se desarrollaron muchas oportunidades de negocio entre los que estaban en el viejo continente con las personas que salieron. Por ejemplo, los que salieron de la zona de Trieste son los que crearon la industria vinícola en Australia, porque eran perseguidos por los serbios y todas esas naciones de esa zona, o los croatas que estaban tratando de tomar parte de esos territorios. Y cualquiera de los países europeos tiene la misma cantidad de gente ahorita en el viejo continente que lo que tienen de ciudadanos afuera, porque por consanguinidad tienen cifras similares. Entonces se crean cantidad de oportunidades de negocio. Y pensamos que esos venezolanos que están ahorita, en el caso de España, se estima que puede haber unos 20.000 ingenieros en este momento, y ellos van a insertarse seguramente en sectores productivos y van a aprender muchas cosas y van seguramente a poder retornar esos conocimientos y esas experiencias a Venezuela. Entonces, tú pudieras comentarnos algo de que si ese pensamiento que tenemos pudiera ser todavía una oportunidad para Venezuela, factible en el corto plazo. ¿Cómo lo ves tú de las experiencias esas que han tenido tantos otros países? Sí, a ver, yo, desde luego, el hecho de que ese conocimiento que se adquiere y que luego también se transforma, porque, como decía, el conocimiento es un recurso. Se modula internamente, más conocimiento se genera, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque ese conocimiento que se está adquiriendo y desarrollando y transformando en cada una de esas personas, de esos individuos que están por allá, sepa Dios dónde, cada uno en su sitio, donde haya caído, ¿no? Ese conocimiento al final, evidentemente, podrá
podrá ser compartido con aquellos ciudadanos que sigan aún en Venezuela y que a partir de ahí se puedan poner en marcha iniciativas de emprendimiento que sean capaces de resolver pues quizás los problemas más acuciantes que tiene el país en estos momentos, ¿no? Evidentemente hay otras circunstancias que escapan de lo que puedan ser las cuestiones puramente de emprendimiento, ¿no? Y que están asociadas a cuestiones ya de orden político, administrativo, y que a lo mejor eso pues escapan de lo que, digamos, nosotros podamos abordar, ¿no? Pero sí es cierto, yo estoy convencido de que si la sociedad es capaz de empezar a generar ciertos cambios, aunque sea a nivel micro, yo creo que finalmente seremos capaces de producir esos otros cambios a nivel macro que se necesitan, ¿no? Y que quizás con algo de creatividad, con algo de ingenio y con algo de innovación y siendo capaces de establecer esas transformaciones. Yo que soy por naturaleza una persona optimista, ¿no? Dicen que un optimista quizás sea un pesimista mal informado, no lo sé, puede ser, ¿no? Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que al final eso ese cambio se llegará a producir, ese cambio en los órganos políticos, en los órganos administrativos, y que sean capaces de entender el potencial que un país como es el de Venezuela tiene y las oportunidades que se pueden generar pues creyendo en la ciudadanía y creyendo en toda la riqueza de recursos que tienen y la capacidad de ponerlos en valor, ¿no? Entonces, quiero pensar que sí, es decir, yo en ese sentido soy optimista, pero también reconozco, bueno, pues las dificultades que existen, asociadas pues a las circunstancias actuales que existen en este momento en el país de ustedes, ¿no? Sin duda. Sobre la experiencia habida en España con la red de centros de investigación y desarrollo que digamos, se constituyeron en las diferentes provincias y, digamos, las posibilidades que tuvieron esos centros con la cercanía de los países más desarrollados, Francia, Italia, Alemania. ¿Cómo dirías tú que fue la experiencia española asimilando conocimientos, experiencias, tecnología de todos esos países? Bueno, yo creo que aquí en España una realidad que evidentemente ha condicionado todo el desarrollo económico de los últimos años, desde que empieza la democracia después de la dictadura hasta hoy en día, ha sido nuestra integración en la Unión Europea, ¿no? Y que eso nos ha permitido integrarnos en un mercado mucho mayor, en un mercado no solo de mercancías, sino también un mercado de conocimientos, ¿no? Y ese acercamiento a esos otros centros de desarrollo de conocimiento, esos centros de I+D, y sobre todo un gran programa que es el programa Marco de I+D+I, que existe a nivel europeo, que ahora se ha puesto en marcha, empieza un nuevo programa por 7 años, con más de 3 billones con B, billones europeos, no americanos, de euros, para el desarrollo de actividades de I+D+I, pues todo eso evidentemente ha sido muy importante, porque eso nos ha obligado a trabajar juntos, centros de investigación de toda Europa, no solo entre nosotros, los centros de investigación, sino también con la industria. Entonces, nos han obligado a relacionarnos, a trabajar juntos. Por un lado, la parte de generación de conocimiento, por otra parte, todo lo que es el sector privado de absorción de conocimiento, la academia, y eso permite, evidentemente, pues
no solo lleguen conocimientos de fuera, sino que también los conocimientos propios se pudieran compartir con terceros y se pudieran poner en valor, ¿no? Entonces, apelo a lo que decía, ¿no? El tema de la sinapsis es muy importante, es decir, la colaboración, el unir fuerzas con otros, ¿no? Y en este sentido, pues si quizás no, la posibilidad de unir, de tender puentes y de unir lazos no es tan factible en el interior del país, pues evidentemente habrá que trazar esos puentes y tejer esos lazos, pues allá donde existan esas oportunidades, y si esas están pues fuera del país, pues habrá que plantearse que efectivamente tenga que ser así, ¿no? Desde luego en España ha sido, como digo, muy relevante el hecho de entrar en la Unión Europea y de participar de todo el proceso de cohesión de la construcción de ese modelo de Unión Europea, que todavía está muy verde, ¿eh? Es decir, que tampoco quiero ponerlo como ejemplo de éxito, pero sí como algo que está permitiendo construir y fabricar algo positivo, desde luego para países como España y seguro que para países pues que estaban en economías más deprimidas, ¿no? Como antes hablamos, Grecia, todo lo que son Polonia, es decir, países que están en economías deprimidas y que ahora, pues gracias a la Unión Europea, pues tienen un crecimiento del PIB, bueno, que no hubieran tenido si hubieran seguido en su situación de aislamiento como estaban, ¿no? Continúa abierto el derecho de palabra. Julio César Oed, adelante, por favor. Aló, ¿me oyen? Sí. Gracias. No, yo solamente quería hacer me pareció muy buena la conferencia, estuve tomando nota porque me pareció bien interesante. Y una cosa que quería compartir con ustedes es que, primero, que la velocidad con la cual las nuevas tecnologías se están imponiendo y están siendo utilizadas por la industria, por la academia y por las universidades, yo diría que nunca vista antes, ¿no? Es una cosa que va demasiado rápido. Y yo acabo de leer un ejemplo sobre el fútbol que me llamó muchísimo la atención, y es que un delantero del equipo de Manchester City negoció su contrato con el equipo sin utilizar agentes para negociar el contrato. Él lo único que hizo fue utilizar la tecnología, la herramienta tecnológica de Big Data, y dijo: estos son los resultados que yo he producido, ¿cuánto vale eso? Sacó la cuenta y dijo: esto es lo que ustedes deben pagarme, y firmó el contrato. Lo que quiero decir con esto es que el uso de las herramientas tecnológicas que están hoy día disponibles y que están disponibles abiertamente para el mundo entero, es solo cuestiones de sentarse a estudiarlas, analizarlas, entenderlas y sencillamente inventar una aplicación o buscar si los problemas que nosotros tenemos en la mano, cómo esas nuevas tecnologías, esas nuevas herramientas pueden ayudarnos a a tener éxitos en los negocios, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo porque me pareció bien interesante que una tecnología que hoy día se está utilizando masivamente, como es Big Data, sea utilizada por una persona que no es un intelectual, es un jugador de fútbol,
y lo que él hizo fue un poquito de ayuda, con un poquito de ayuda de una persona que sepa de informática, negoció un contrato multimillonario, ¿no? Solo esta observación. Sí, sin duda la tecnología está ahí para acelerar los procesos, ¿no? Y de hecho estamos en proceso, ahora mismo el proceso de transformación es exponencial, ¿no? Ya no es, por supuesto, no es lineal, sino que los cambios se suceden de forma exponencial. Por eso tenemos que estar preparados, ¿no? Para cómo le estamos enseñando herramientas para resolver problemas que todavía no existen. Es decir, ellos tendrán que trabajar en el futuro con tecnología, con conocimientos que hoy no le estamos enseñando, que tendrán que aprender para resolver problemas que todavía no han ocurrido y que no existen, ¿verdad? Entonces, tenemos que formatear nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender el mundo de forma distinta, porque las cosas son ya distintas y porque los cambios ocurren de forma exponencial. Y efectivamente el ejemplo que comenta Julio César, pues es un ejemplo, ¿no? de cómo están ocurriendo las cosas hoy en día, ¿no? Y de cómo incluso hoy en día las relaciones a nivel personal ocurren, o cómo esta conferencia la estamos dando hoy y hace, pues, no sé, unos años era impensable, ¿no? El poder tener este tipo de conversatorios, ¿no? De esta manera, ¿no? Hoy compramos por internet, cosa que hace unos años pues tampoco podíamos sospechar, ¿no? Dentro de poco el dinero será en formato de Bitcoin. Incluso haremos viajes turísticos al espacio bueno, y el mundo será muy distinto, ¿no? Y será de una manera que hoy en día somos incapaces de sospechar cómo pueda ser, ¿no? Ni siquiera mañana sabemos cómo va a ser el mundo en el que vivamos. Por eso es importante tener esa capacidad de saber mirar de forma distinta y saber entender de forma distinta. Y por eso decía, ¿no? Volviendo un poco a cómo ahora, pues esa nueva cultura que antes tenía un peso específico mucho menor a nivel global, que esa cultura, pues de esa parte del Pacífico que cada vez está más presente y que cada vez tiene más influencia en todo lo que hacemos. El 80% de los celulares que se fabrican o que utilizamos en el mundo prácticamente tienen un componente fabricado en Shenzhen, que es una población de 70 millones de habitantes de China. A partir de ahí ya vemos cómo cada vez estamos más en posesión de grandes multinacionales que no están acá, que no están en nuestro ámbito de influencia, sino que están en territorios, como decía, que están ahí, ¿no? en esas orillas del Pacífico, ¿no? Y bueno, todo está cambiando y lo importante es tener esa capacidad de adaptación y de reacción ante el cambio en el que vivimos de forma permanente, ¿no? Continúa el derecho de palabra. Mensaje de Francisco Rodríguez, excelente conferencia, agradecido. También Gerardo Fernández, Miguel Caña, agradecen las reflexiones. Bueno, el agradecido en cualquier caso soy yo, evidentemente. Siempre, de luego, es un placer el poder compartir estas ideas con gente como vosotros, ¿no? Y desde luego agradecer también mucho
vuestras aportaciones, ¿no? Siempre se aprende muchísimo con estas experiencias y con estos conversatorios, ¿no? Y, por supuesto, agradecer la paciencia, ¿no?, de todos que han demostrado tener y confiar en que efectivamente, esto que efectivamente no era más que pues es una reflexión y suscitar, tratar de mover conciencias, que pues, no sé si al final haya podido conseguir algo o no, pero poner algunas ideas sobre la mesa para que sirvan para el debate, para la reflexión y para futuras nuevos encuentros en los que podamos pues, profundizar en algunos temas de forma más específica y más concreta, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y para lo que deseen, pues a través de Alfredo tienen mis datos de contacto y encantado de que podamos colaborar y trabajar y complicarnos la vida juntos a futuro, ¿vale? Será un placer. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. También te dan las gracias Beatriz Sevilla, Francisco Rodríguez, Félix Arroyo, por la presentación que nos has hecho. Solamente quería terminar para comentarte, Juan Manuel, que hace un par de días con Industria, que es la organización de las cámaras del sector industrial, es una especie de federación de cámaras y de asociaciones de industria, de producción, hicieron un informe, presentaron un informe de coyuntura donde actualmente la capacidad utilizada está en el 20%, la inversión prácticamente se ha reducido a cero, o sea, no tienen ningún plan de inversión y ellos son justamente esos ojos que tú mencionas que están viendo a su alrededor, buscando esas oportunidades de negocio, los productos que demanda la gente y cada vez que ven algo que la gente quiere, ellos son los primeros en tratar de fabricarlo, de producirlo, de ensamblarlo si no tienen todos los insumos del caso, ¿eh? Y tenemos pues una economía bastante deprimida con un proceso de inflación y una devaluación de la moneda gigantesca. Solamente hoy están eliminando 6 ceros adicionales y ya se habían eliminado 8, entonces llevamos 14 ceros eliminados de la moneda nuestra con respecto a lo que hace unos años era una moneda dura, entre comillas, ¿no? Pero por supuestamente que estaba en condiciones que no eran la de transacción real. Bueno, mira, te queremos agradecer, Eduardo Burós también te da las gracias por la presentación. Te queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado y creo que vamos a tener que pedirte nuevamente estas oportunidades de intercambiar ideas y de darte más información de cuál es la situación de nuestro país, de manera que podamos ir construyendo esos puentes tan necesarios que hay con la gente deseosa de hacer y de crecer y de aportar en nuestro país. Y por supuesto, ahora que tenemos tantos colegas aquí en España, se estima 20.000 en este momento, pues pensamos que muchos de esos colegas pueden ayudar a la nación venezolana. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado como participantes y con sus reflexiones, y quedaremos para próximas oportunidades. Muy amable a todos. Muy bien, pues igualmente. Muchas gracias a todos y, por supuesto, mucha suerte en todos. Buenas noches y muy buena la exposición que he visto. Me resulta muy familiar. Gracias a todos y hasta cuando quieran, ¿vale? Que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muy agradecido. Muchas gracias.